¿Puede un secreto familiar, mantenido en las sombras durante décadas, destrozar los cimientos de una de las familias más influyentes y mediáticas de España? La figura de Isabel Pantoja, siempre envuelta en la admiración y controversia del público, se encuentra ahora en el epicentro de un terremoto mediático de proporciones nunca antes vistas. Las revelaciones que han salido a la luz no solo amenazan con desmoronar su imagen pública, sino también con fracturar irremediablemente los lazos entre los miembros de su propia familia. Antonio Cariñanos hijo, un hombre hasta ahora desconocido para muchos, ha decidido romper el silencio y destapar lo que describe como una de las verdades más dolorosas que jamás se hayan escuchado en el mundo del espectáculo español. Su acusación no es menor. Asegura que Kiko Rivera no fue fruto del amor ni de una relación convencional, sino de un acuerdo económico entre Isabel y su padre biológico. La escena donde todo comenzó a desmoronarse no fue un plató de televisión ni una rueda de prensa, sino un salón familiar en apariencia tranquilo, que pronto se transformó en un campo de batalla emocional. Lo que inicialmente era una reunión convocada para limar asperezas y reconciliar viejas tensiones, derivó en un enfrentamiento crudo y desgarrador. Antonio, con un sobre en mano, parecía decidido a no volver a callar. Sabía que lo que estaba a punto de revelar cambiaría para siempre la dinámica de esa familia y, muy probablemente, la percepción que el público tenía de Isabel. Con una voz cargada de emociones encontradas, comenzó a detallar la historia que, según él, había marcado su vida y la de Kiko desde el principio. Siempre supe que algo no encajaba, pero nunca imaginé hasta qué punto habías manipulado nuestras vidas, Isabel, comenzó Antonio, mientras sacaba uno a uno los documentos que respaldaban su versión de los hechos. ¿Sabías desde el principio que Kiko era mi hermano y aún así decidiste ocultarlo? No solo le negaste la oportunidad de conocer a su verdadero padre, sino que también me robaste la posibilidad de tenerlo a mi lado. ¿Cómo pudiste reducir la vida de tu propio hijo a una transacción? ¿Cómo puedes justificar algo así?, continuó, con una intensidad que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Isabel, quien siempre había sido conocida por su fortaleza frente a las adversidades, parecía ahora acorralada. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba una palidez que contrastaba con la tensión del momento. Intentó responder, pero sus palabras se ahogaban en la atmósfera cargada de acusaciones y reproches. Pensé que estaba haciendo lo mejor para Kiko, dijo finalmente, con un tono que intentaba ser firme pero que temblaba con cada palabra. Quería protegerlo de una vida llena de conflictos y dudas sobre su origen. Mi intención siempre fue su bienestar, no hacer daño. Sin embargo, su explicación, lejos de calmar los ánimos, solo sirvió para avivar la ira de Antonio, quien no estaba dispuesto a aceptar lo que describió como otra mentira más. En ese momento, Kiko Rivera, quien hasta entonces había permanecido en silencio, comenzó a mostrar signos de conmoción. Sus manos temblaban mientras sostenía una de las cartas que Antonio había colocado sobre la mesa. Finalmente, incapaz de contener sus emociones, se dirigió a su madre con una mezcla de incredulidad y dolor. «¿Es cierto, mamá? ¿Me compraste? ¿Eso es lo que soy para ti, un acuerdo económico?», preguntó con la voz quebrada. Sus palabras, cargadas de desconsuelo, resonaron con una intensidad que dejó a todos los presentes en silencio. «Toda mi vida he llevado con orgullo el apellido de mi padre, enfrentando críticas y cargando con el peso de su legado. Y ahora me dices que todo eso era mentira, que mi vida entera se construyó sobre una farsa que tú decidiste mantener. Me has robado mi identidad, me has quitado la posibilidad de conocer a mi verdadero padre y, lo que es peor, me has arrebatado a mi hermano», añadió, mientras las lágrimas corrían por su rostro. El impacto de las palabras de Kiko fue inmediato. Isabel, quien había enfrentado escándalos públicos a lo largo de su carrera, parecía completamente derrotada. Su voz, que siempre había sido firme y controlada, ahora se quebraba mientras intentaba justificar sus acciones. «Lo hice todo por ti, Kiko», murmuró entre sollozos. «Creí que mantener este secreto era lo mejor para ti, que enfrentarte a esta verdad habría sido demasiado doloroso. Nunca quise hacerte daño, hijo, solo quería protegerte». Pero las palabras de Isabel ya no encontraban eco entre quienes la rodeaban. La sala, que antes había estado llena de tensiones contenidas, ahora era un escenario de emociones desbordadas. Fran y Cayetano Rivera, hermanos de Kiko Rivera y pilares fundamentales en la memoria del torero Paquirri, habían permanecido en un inquietante silencio mientras las revelaciones más impactantes de la historia familiar caían sobre la sala como una tormenta imparable. Antonio Cariñanos hijo, con su voz temblorosa pero firme,
había expuesto una verdad que, aunque desconocida para muchos, llevaba años fermentando en la sombra. Kiko no era el resultado de un amor sincero ni de una relación convencional, sino el producto de un acuerdo económico entre Isabel Pantoja y su padre biológico. Las palabras de Antonio, cargadas de dolor acumulado, fueron como una explosión que desgarró cualquier fachada de cordialidad en el lugar. Pero lo que más resonó fue el golpe emocional que estas confesiones provocaron en los hermanos Rivera. Fran, el mayor, siempre había sido conocido por su carácter vehemente, explosivo y directo. Era el hermano que llevaba la bandera de la memoria de su padre con orgullo, el que no dudaba en alzar la voz para defender lo que consideraba justo. Su temperamento, tan icónico como su trayectoria, lo había metido en más de un conflicto público, pero esta vez era diferente. Esta vez estaba frente a una verdad que no podía callar ni minimizar, porque tocaba lo más sagrado, el legado de su padre y la identidad de su familia. Mientras Antonio colocaba las pruebas sobre la mesa, Fran permaneció sentado, mirando cada papel con una intensidad que denotaba su creciente indignación. Sus manos, apretadas en puños, temblaban ligeramente mientras trataba de contener una furia que amenazaba con desbordarse. Finalmente, no pudo más. Se levantó de golpe, con un movimiento tan abrupto que la silla rechinó contra el suelo, llenando la sala de un sonido que rompió el incómodo silencio. Todos los ojos se volvieron hacia él, pero Fran solo tenía una persona en la mira: Isabel. Su rostro estaba encendido, sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y decepción, y su respiración era visiblemente acelerada. «Esto no es solo una traición a Kiko, Isabel», exclamó con una voz que resonó como un trueno en el salón. Las palabras salían de su boca como dardos, cada una cargada con el peso de años de expectativas rotas y confianza traicionada. «Esto es una traición a toda nuestra familia, a la memoria de nuestro padre, a todo lo que él representaba. ¿Cómo has podido llegar tan lejos? ¿Cómo te atreviste a manipular su legado de esta manera?». Mientras hablaba, Fran golpeó la mesa con el puño cerrado, un gesto que hizo que algunos de los papeles sobre la superficie temblaran ligeramente. «Has jugado con su historia, con su nombre, como si fuera algo tuyo, como si tuvieras el derecho de decidir qué verdad contar y cuál ocultar. Esto es imperdonable», continuó, su voz subiendo de volumen con cada palabra. Había una furia tan palpable en su tono que incluso Isabel, quien rara vez perdía la compostura, pareció encogerse en su asiento. Por primera vez, su habitual expresión de seguridad parecía desmoronarse, y su mirada evitaba cruzarse con la de Fran, como si temiera enfrentar la intensidad de su reproche. Fran no se detuvo. «Siempre pensé que, pese a tus errores, tenías límites. Que, al menos, respetabas la memoria de mi padre, pero me doy cuenta de que estaba equivocado. Has demostrado que no te importa nada ni nadie más que tú misma. ¿Creíste que nunca saldría a la luz? ¿Qué podría seguir controlándonos a todos con tus mentiras?». La sala entera parecía contener la respiración mientras Fran descargaba todo lo que llevaba guardado en su interior. Cada palabra era un golpe más al muro de silencio que Isabel había construido durante años, y cada golpe lo acercaba más al derrumbe total. Cayetano, quien hasta ese momento había permanecido sentado con una expresión de gravedad en el rostro, decidió intervenir. Era conocido por su carácter más pausado y reflexivo, por ser el equilibrio en una familia que a menudo se veía arrastrada por emociones intensas. Pero incluso su calma habitual tenía un límite, y esta vez había sido sobrepasado. Se levantó lentamente, con movimientos calculados, pero su mirada era igual de firme que la de su hermano mayor. Sus ojos, dirigidos hacia Isabel, no reflejaban furia, sino algo aún más profundo, una decepción que parecía más dolorosa que cualquier grito. «La verdad siempre encuentra su camino, Isabel», dijo con un tono pausado pero lleno de determinación. Cada palabra salía de su boca con una claridad que captó la atención de todos los presentes. «Puedes haberla ocultado durante años, enterrándola bajo capas de mentiras y excusas, pero aquí está. Ha salido a la luz, y no hay vuelta atrás. Esto no se trata solo de Kiko o de Antonio. Esto va mucho más allá. Se trata de nuestra familia, de la memoria de nuestro padre, de su legado. De algo que no tenías derecho a manipular». Cayetano hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el ambiente antes de continuar. «Lo que hiciste no fue por amor, Isabel. No fue por protección. Fue por ti. Fue para evitar enfrentar las consecuencias de tus propias decisiones, y ahora todos estamos pagando el precio de tus acciones. Has destruido algo que nunca podremos recuperar.
La confianza, una vez rota, no se puede reparar tan fácilmente. Y no solo traicionaste a Kiko. Nos traicionaste a todos. Mientras hablaba, Isabel permanecía en silencio. Su rostro, habitualmente sereno, estaba visiblemente afectado. Era como si, por primera vez, estuviera enfrentando el verdadero alcance de sus decisiones, y la carga de esa verdad parecía pesarle como una losa. Pero Cayetano no había terminado. Con un tono más firme, añadió: no puedes seguir controlando esta narrativa, Isabel. La verdad ya no te pertenece. Ahora nos pertenece a todos nosotros, y nosotros tenemos derecho a conocerla. No importa cuánto intentes justificarte, el daño está hecho, y las consecuencias de tus actos están aquí, frente a ti. La sala estaba sumida en un silencio tenso cuando Antonio, quien había estado observando con atención, decidió dar el golpe final. Se levantó una vez más y colocó sobre la mesa las pruebas que había traído consigo: fotografías, cartas, recibos. Cada documento parecía gritar una verdad que nadie podía ignorar. Kiko, sentado al otro lado de la mesa, miraba los papeles con los ojos llenos de lágrimas. Apenas podía contener sus emociones mientras extendía una mano temblorosa para recogerlos. Su respiración era irregular, y cada vez que sus ojos recorrían un documento, parecía hundirse más en el dolor. Finalmente, incapaz de soportar más, Kiko rompió el silencio. ¿Es cierto, mamá? ¿Me compraste? ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Un acuerdo? Toda mi vida he creído que era hijo de Paquirri, que llevaba su apellido con orgullo. Y ahora resulta que todo era mentira. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó, con una voz cargada de incredulidad y desconsuelo. Sus palabras, como un eco del dolor de todos los presentes, llenaron la sala de una tristeza que parecía imposible de disipar. La escena, cargada de emociones desbordadas, dejó claro que la vida de Isabel Pantoja y su familia nunca volvería a ser la misma. Las heridas abiertas ese día tardarían mucho en sanar, si es que alguna vez lo hacían, y el impacto de las revelaciones resonaría no solo en la sala, sino en el corazón de todos los que alguna vez habían confiado en la historia que Isabel había construido. Kiko Rivera sostenía entre sus manos los documentos que Antonio Cariñanos hijo había presentado momentos antes. Sus dedos temblaban de forma visible mientras pasaba las páginas lentamente, como si cada palabra y cada imagen fueran demasiado pesadas para procesarlas de inmediato. No podía creer lo que veía. Las cartas contenían palabras que revelaban un secreto que nunca imaginó y que ahora destrozaba por completo todo lo que alguna vez dio por sentado. Fotografías cuidadosamente guardadas mostraban momentos de cercanía entre Isabel Pantoja y Antonio Cariñanos padre, imágenes que dejaban poco espacio para las dudas. Había documentos, recibos y notas que hablaban de un acuerdo que parecía salido de una pesadilla. Con cada página que revisaba, Kiko sentía cómo se desmoronaba el suelo bajo sus pies. Finalmente, al detenerse en una fotografía en particular, donde Isabel y Antonio Cariñanos padre aparecían juntos en una cena íntima, algo dentro de él se quebró de forma irreparable. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, primero de manera silenciosa, pero pronto se convirtieron en sollozos profundos y desgarradores que llenaron la sala con un eco que parecía resonar en cada rincón. El dolor de Kiko era palpable, su voz temblorosa se alzó entre sus lágrimas mientras levantaba la vista hacia Isabel, que permanecía en silencio, inmóvil, casi como una estatua atrapada por el peso de sus propias acciones. ¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá?, preguntó con una mezcla de incredulidad, furia y desesperación que hacía que cada palabra resonara como una acusación implacable. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Paquirri, al hombre que siempre creí que era mi padre? Toda mi vida he vivido bajo una mentira, llevando su apellido con orgullo, enfrentando críticas, cargando con su legado como si fuera mi deber honrarlo. Y ahora resulta que todo eso era falso. Todo era una mentira. Las lágrimas se deslizaban sin control por su rostro mientras continuaba, su voz quebrada y llena de desconsuelo. Me has quitado todo, mamá. Me has robado mi identidad. Me has arrebatado la posibilidad de conocer a mi verdadero padre, y lo que es aún peor, me has separado de mi hermano. Esto no es amor, mamá. Esto es una traición en su forma más cruel. Me has destrozado, y no sé si alguna vez podré perdonarte por lo que has hecho. El silencio que siguió fue casi tan desgarrador como las palabras de Kiko. La sala, que momentos antes había estado llena de voces alzadas y emociones desbordadas, ahora estaba sumida en una calma pesada, cargada de tensión y emociones que todos parecían demasiado abrumados para expresar.
Incluso los presentes que hasta entonces no habían intervenido parecían afectados por la magnitud del dolor de Kiko. Cada rostro reflejaba una mezcla de incomodidad, tristeza y una sensación de impotencia frente a lo que estaban presenciando. Antonio Cariñanos hijo, quien había sostenido las pruebas con determinación hasta ese momento, dejó los documentos sobre la mesa con cuidado y dio un paso hacia Kiko. Su expresión había cambiado, mostrando ahora empatía y compasión, como si finalmente comprendiera el impacto devastador de sus palabras y de las pruebas que había traído consigo. «Kiko», comenzó Antonio con una voz baja, casi vacilante al principio, pero que pronto se volvió firme, cargada de una sinceridad que no podía ocultar. «Sé que esto es devastador para ti. Sé que estás enfrentando algo que ningún hijo debería tener que soportar. No puedo imaginar el dolor que sientes ahora mismo, pero quiero que sepas algo, no estás solo en esto. Yo también he sido una víctima de estas mentiras, de esta manipulación. Nos han robado algo que nunca podremos recuperar, algo que no puede devolverse, pero eso no significa que no podamos empezar de nuevo. Somos hermanos, Kiko, y eso es algo que nadie puede cambiar. Estoy aquí para ti, para lo que necesites. Quiero que construyamos algo juntos, algo real, algo que nos permita salir adelante de todo esto». Las palabras de Antonio parecieron atravesar el muro de dolor que envolvía a Kiko, aunque no lo rompieron por completo. Durante unos instantes, Kiko permaneció en silencio, su rostro aún surcado por las lágrimas, sus manos todavía temblorosas mientras sostenía uno de los documentos. Finalmente, levantó la mirada hacia Antonio. Sus ojos enrojecidos reflejaban una mezcla de incredulidad, tristeza y, quizás, una pequeña chispa de esperanza. Como si algo en la sinceridad de Antonio hubiera logrado encender una luz en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Respiró profundamente, como si intentara encontrar un equilibrio emocional en medio del caos que sentía, y con una voz rota por la emoción, dijo: «No sé cómo voy a superar esto. Es como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Todo lo que creía cierto sobre mi vida ha resultado ser una mentira. Pero si hay algo que sí sé, es que no voy a permitir que esta mentira siga definiéndome. No sé cómo lo haré, pero quiero empezar de nuevo. No por esta mentira, sino por Paquirri, por Antonio Cariñanos y por nuestra familia. Aunque me hayan robado tanto, esto no será el final. Será el comienzo de algo nuevo». Estas palabras, dichas con un dolor que todos los presentes podían sentir, marcaron un momento clave en la reunión. La sala entera quedó en un silencio que no era cómodo, sino cargado de emociones contenidas. Era evidente que Kiko, a pesar del golpe emocional que acababa de recibir, estaba decidido a buscar una forma de reconstruir su vida, de enfrentarse a la verdad y usarla como un punto de partida para algo diferente. Los presentes, que hasta ese momento habían sido testigos de una serie de acusaciones y confrontaciones, parecían ahora contemplar lo que podría ser un rayo de esperanza en medio del caos. Isabel Pantoja, mientras tanto, parecía incapaz de reaccionar. La mujer que durante décadas había proyectado una imagen de fortaleza y control estaba ahora reducida a una figura frágil, encogida bajo el peso de las verdades que habían salido a la luz. Su silencio, que en otros momentos habría sido interpretado como una estrategia de control, ahora parecía el reflejo de una culpabilidad innegable. No había palabras que pudiera decir para mitigar el daño que se había revelado, ninguna explicación que pudiera borrar el dolor que había causado. Su mirada evitaba cruzarse con la de sus hijos, como si al hacerlo tuviera que enfrentarse a la magnitud de su traición. Los hermanos Fran y Cayetano Rivera permanecían cerca, observando la escena con expresiones muy diferentes, pero igualmente cargadas de emoción. Fran, con los puños apretados, aún reflejaba la furia que lo había consumido durante la mayor parte de la reunión. Sus ojos permanecían clavados en Isabel, llenos de una intensidad que hablaba de años de frustración contenida. Cayetano, más sereno, permanecía de pie con los brazos cruzados, su mirada fija en Kiko y Antonio, como si estuviera tratando de comprender cómo una familia podía reconstruirse después de algo tan devastador. Antonio Cariñanos hijo, aunque visiblemente afectado por la intensidad emocional de los acontecimientos, mantenía una postura firme y resuelta, como si llevara consigo una misión ineludible que había esperado demasiado tiempo para cumplir. Su semblante, aunque marcado por la tensión del momento, reflejaba una mezcla de dolor, determinación y una extraña serenidad que surgía del hecho de haber roto finalmente el silencio que lo había atormentado durante años. Cada palabra que había pronunciado, cada prueba que había colocado sobre la mesa, era un recordatorio de que, aunque su verdad era dolorosa, ya no podía seguir ocultándola.
En medio de la tormenta emocional que sacudía la sala, Antonio no se dejó llevar por el caos. En lugar de eso, se convirtió en un ancla, un punto de apoyo para Kiko, que parecía estar hundiéndose bajo el peso de las revelaciones. A pesar de la dureza de sus palabras iniciales y la contundencia de sus pruebas, Antonio mostraba una compasión genuina hacia Kiko, como si comprendiera que, aunque ambos habían sido víctimas de las mismas mentiras, el golpe para Kiko era aún más devastador. Cada movimiento de Antonio, desde su tono calmado hasta la manera en que se acercaba a su hermano recién descubierto, reflejaba una intención clara: no solo revelar la verdad, sino también tender un puente que pudiera ayudar a Kiko a encontrar un camino para salir del dolor. Su mirada, aunque llena de tristeza, transmitía una determinación inquebrantable, como si hubiera decidido que no permitiría que la historia de mentiras y manipulación continuara definiendo sus vidas. Mientras tanto, Isabel Pantoja parecía cada vez más atrapada en el peso de sus propias acciones. Sentada en el extremo opuesto de la sala, con el rostro pálido y los hombros caídos, proyectaba una imagen completamente diferente a la de la mujer fuerte y controladora que el público había conocido durante décadas. Su silencio, que en otro tiempo habría sido interpretado como una estrategia para mantener el control, ahora parecía la respuesta de alguien que finalmente comprendía que no había marcha atrás. Las decisiones que había tomado en soledad, los secretos que había guardado celosamente y las manipulaciones que había ejecutado con precisión durante años, ahora la aplastaban con una fuerza implacable. Su figura, que alguna vez irradiaba poder y autoridad, estaba ahora irremediablemente fracturada, mostrando a una mujer que, por primera vez en mucho tiempo, parecía vulnerable y derrotada. Isabel evitaba cruzar miradas con los presentes, como si al hacerlo tuviera que enfrentarse directamente al juicio silencioso que emanaba de cada uno de ellos. Era evidente que no tenía respuestas, o al menos no tenía respuestas que pudieran mitigar el dolor que había causado. Cada palabra pronunciada por Antonio, cada lágrima derramada por Kiko, cada mirada de decepción de sus otros hijos, Fran y Cayetano, parecía hundirla más profundamente en un abismo del que probablemente no había salida. Su silencio, lejos de calmar las tensiones en la sala, añadía una carga aún más opresiva al ambiente, como si su incapacidad para defenderse confirmara todas las acusaciones que habían surgido en su contra. El impacto de lo ocurrido no se limitaba a los muros de esa sala. El apellido Pantoja, que durante décadas había sido sinónimo de fama, talento y controversia, ahora enfrentaba un escándalo que eclipsaba todo lo anterior. Los medios de comunicación, siempre atentos a cualquier movimiento en la vida de Isabel, ya estaban comenzando a especular sobre las implicaciones de las revelaciones, mientras que las redes sociales se llenaban de debates, rumores y críticas. Pero más allá del ámbito mediático, las consecuencias emocionales y sociales para los involucrados directos prometían ser profundas y duraderas. Para Kiko, el impacto de ese día marcaba un antes y un después en su vida. Había perdido no solo la confianza en su madre, sino también la base misma sobre la que había construido su identidad. Ahora enfrentaba la ardua tarea de reconciliarse con una verdad que le había sido negada toda su vida, de redefinirse a sí mismo y de reconstruir las relaciones que habían sido fracturadas por el secreto. Antonio, por su parte, también cargaba con el peso de años de silencio forzado, de una verdad que lo había aislado y que ahora lo obligaba a lidiar con las repercusiones emocionales de todo lo que pudo haber sido y nunca fue. A pesar de esto, parecía decidido a no dejar que el pasado dictara el futuro, y su disposición a construir una relación con Kiko ofrecía un rayo de esperanza en medio del caos. Fran y Cayetano, aunque más distantes emocionalmente de lo ocurrido, también enfrentaban sus propias batallas internas. Fran, con su carácter explosivo, parecía consumir su frustración en un silencio cargado de tensión, mientras que Cayetano, más sereno, observaba los acontecimientos con una mezcla de resignación y determinación. Ambos eran conscientes de que las revelaciones no solo afectaban a Kiko, sino que también arrojaban una sombra sobre la memoria de su padre, Paquirri, y sobre la historia de la familia que habían intentado preservar. Para Isabel, el futuro parecía más incierto que nunca. Las decisiones que había tomado con la intención de protegerse y de mantener el control ahora se volvían en su contra, y el aislamiento emocional en el que se encontraba, rodeada por el juicio silencioso de sus propios hijos, era un recordatorio constante del precio que había pagado por años de secretos y manipulaciones. Cada mirada de reproche, cada palabra de decepción, añadía un peso más a la carga que llevaba consigo, y parecía claro que las heridas abiertas ese día no sanarían fácilmente, si es que alguna vez lo hacían. El impacto legal y social del escándalo también comenzaba a vislumbrarse como una tormenta que apenas estaba en sus primeras etapas.
Los documentos presentados por Antonio, las pruebas que demostraban no solo la relación entre Isabel y su padre, sino también los pagos que se habían realizado, abrían la puerta a posibles repercusiones legales. Los medios, siempre hambrientos de escándalos, estaban comenzando a desmenuzar cada detalle de la historia, amplificando la presión sobre todos los involucrados y asegurando que este episodio permanecería en el centro de atención pública durante mucho tiempo. Sin embargo, en medio del caos, había un pequeño atisbo de esperanza. La conexión que comenzaba a formarse entre Kiko y Antonio, aunque nacida del dolor y la traición, ofrecía una posibilidad de redención y reconstrucción. Ambos parecían dispuestos a enfrentarse juntos al difícil camino que tenían por delante, decididos a no permitir que el pasado siguiera dictando su futuro. Para ellos, y quizás para toda la familia, este podría ser el punto de partida para algo nuevo. Algo que, con esfuerzo y determinación, pudiera basarse en la verdad, la autenticidad y la justicia. Esa reunión, que había comenzado con la esperanza de encontrar una reconciliación, terminó marcando un punto de ruptura definitivo. Las consecuencias de lo ocurrido seguirían resonando durante mucho tiempo, transformando no solo las relaciones entre los involucrados, sino también la percepción pública de una de las familias más conocidas de España. La verdad, aunque dolorosa, se había convertido en el catalizador de un cambio inevitable, uno que prometía redefinir no solo la historia de los Pantoja, sino también el destino de cada uno de sus miembros.